Hola y bienvenidos hoy a Ucrania, donde tenemos el honor de ser recibidos hoy por el primer centro independiente dedicado a los ataques en profundidad contra Rusia, principalmente con drones. Y hoy tenemos la suerte de contar con un comandante del primer batallón. Hola, mucho gusto. Primero, una primera pregunta. ¿A qué te refieres con los ataques en profundidad? Porque sabes, desde el punto de vista de Francia, 300 kilómetros es realmente muy lejos. Así que, ¿a qué llaman ustedes un ataque en profundidad? Si lo comparamos con Francia, Francia considera que 300 kilómetros es un ataque en profundidad. Bueno, en realidad, para nosotros ya teníamos esa capacidad de 300 kilómetros en 2022, y luego, a finales de 2022, ya alcanzábamos los 500 kilómetros. Entonces, ahora, bueno, hay que entender bien que tanto en el ámbito de la tecnología como en el de la distancia, ha habido mejoras que son muy importantes. Porque, como pueden imaginar, la guerra moderna, la guerra tecnológica, requiere mejoras de manera permanente. Y por eso no tenemos opción, siempre estamos evolucionando, mirando hacia adelante. Porque un sistema que es eficaz hoy podría dejar de funcionar por completo en 2 o 3 meses. Y lo que hace que Ucrania sea fuerte hoy, lo que marca la diferencia entre nosotros y otros países, por ejemplo, si nos comparamos con nuestro enemigo también, pues que Rusia es un país muy burocrático, muy regulado, mientras que Ucrania es más flexible. Y seguimos en contacto permanente con todos los productores de estos sistemas de largo alcance. De hecho, hay muchos. Luego, podremos recurrir al que mejor se adapte a nuestras necesidades. Y hay productores. Y cuando empezamos a trabajar con los productores, Bien. les damos retroalimentación directa, ellos nos escuchan, mejoran su sistema. Y este modelo de posibilidad siempre es más eficaz en cuanto a las destrucciones que les hemos causado a nuestro enemigo, según las solicitudes que hemos presentado. Entonces, ¿tienes la impresión de que este ciclo rápido de retroalimentación y mejora es una de las claves del éxito ucraniano? Si comparamos los métodos con lo que se hace en Europa o, por ejemplo, en Rusia. Y al 100%, es gracias a la retroalimentación muy rápida que podemos brindar. Y luego su capacidad de reacción y adaptación. Ucrania cuenta con muchísimas empresas que proveen diferentes tipos de sistemas y armas. Y eso, claramente, es al 100% la razón de nuestro éxito. Si miramos ahora hacia atrás, la manera en que lograron tales resultados, ¿qué identificarías como su principal error? Y si tuvieras que empezar de cero hoy, ¿Qué cambiarías entonces? Si miramos hacia atrás, claro, obviamente, el primer punto es que, lamentablemente, no podemos cambiarlo. Pero por supuesto, seguramente habríamos actuado de manera diferente. Desde un punto de vista, un solo centro de mando debería tomar en cuenta todos los componentes de la guerra. Drones tácticos FPV en el frente. Los ataques del frente, los ataques de alcance medio. Y luego, habría tanto lo naval, los componentes para los misiles, así como todo lo que está relacionado con todos los sistemas autónomos. Y en ese momento, realmente podríamos llevar a cabo todas las operaciones que el alto mando nos asigne. y eso significa que necesitan toda esa variedad de sistemas, exactamente. Entonces, eso significa que hoy en día necesitan llevar a cabo misiones complejas con muchos equipos muy diferentes al mismo tiempo para poder cumplir su misión. No es simplemente un dron que va de un punto A un punto B. Para que los drones, que tienen un alcance muy largo, puedan alcanzar su objetivo. Y bueno, en realidad, tenemos que realizar maniobras para poder sortear las diferentes capas de la defensa enemiga, así como su guerra electrónica. Y eso, realmente, es una cuestión de táctica. Necesitamos diferentes tipos de drones y sistemas para lograr alcanzar estos objetivos. Pero el primer objetivo que aparece es ir de un punto a un punto B. Pero si está bien preparado, si hay una buena planificación con todos los sistemas de los que disponemos, entonces en ese momento vamos a tener éxito. Pero hay que planificarlo bien utilizando las herramientas disponibles. Ahí mencionaste la guerra electrónica. ¿Los rusos logran impedirles trabajar o siempre llevan ustedes la delantera? Rusia también aprende. De la misma manera que nosotros progresamos, ellos también progresan. Por ejemplo, si vemos lo que hace ahora Ucrania para enfrentar a los Shahed, para enfrentar a los misiles, bueno, si Ucrania tuviera el mismo nivel de tecnología que tenía antes, y no el que ha logrado hoy, Ucrania estaría en grandes dificultades.
Por eso, Ucrania necesita modernizarse constantemente. Adaptamos nuestras tecnologías y eso es lo que hacen también los rusos. Y realmente es un punto importante que ya he mencionado antes. Realmente debemos asegurarnos de mantenernos al menos medio paso adelante de nuestro enemigo en todo momento. De esa manera, entendemos qué tipo de respuesta nos dará Rusia, y así adaptamos constantemente tanto nuestras tecnologías como nuestras tácticas. También me gustaría poder abordar la cuestión del volumen, de la cantidad. ¿Puedes darme un rango aproximado del número de tus lanzamientos? Sabemos, por ejemplo, que la empresa Firepoint produce más de un centenar de drones FPV de muy largo alcance cada día. ¿Sabes estimar la cantidad de drones de muy largo alcance que envían a Rusia cada día o, por ejemplo, cada semana? Entonces, En realidad, Firepoint es solo un productor de drones en Ucrania. Entre otros, y podríamos, por ejemplo, mencionar también a Yuki. Entonces, claro, no podría decir cuántos, bueno, los otros productores de drones realmente producen cada día. Si Firepoint declara que pueden producir 100 drones por día, es algo muy bueno. Conozco bien a Fairpoint, son excelentes productores, y se puede decir que es una empresa que realmente escucha las opiniones de los usuarios. pero En cualquier caso, no te diré la cantidad de drones que realmente lanzamos cada día, simplemente porque es un secreto militar. ¿Cientos por día, en cualquier caso? Pongámoslo así, ¿O unos cientos? no puedo confirmarlo. Cuando tienes a tu disposición drones que pueden llegar, por ejemplo, a 2000 kilómetros, eso significa que el dron tendrá que hacer desvíos para evitar zonas protegidas o sistemas de defensa aérea. Y que en realidad la distancia operativa real para realizar ataques es menor que el alcance teórico del dron. ¿No es así? Sí, hay que entender que cuando hablamos de una distancia de 2000 kilómetros en realidad, no es una línea recta. La distancia real se reduce debido al trayecto y a los desvíos que los drones tendrán que hacer antes de alcanzar su objetivo final. Pero me gustaría mucho que tuviéramos drones que pudieran alcanzar 3 o 4 mil kilómetros. Sí, claro. También me gustaría que abordáramos la parte del trabajo que es invisible, las decisiones que son invisibles. ¿Cómo eligen sus objetivos? ¿Eso se les asigna directamente por el SBU o por ese tipo de unidad? Entonces, no hablamos de cooperación con el SBU en Ucrania. En general, más bien hablamos de las orientaciones de la guerra que son definidas por el Estado Mayor. El Estado Mayor, con su visión estratégica de alto nivel, debe tener una visión completa del campo de batalla, con una imagen global. Y entonces, son ellos quienes van a definir directamente los objetivos. Para nosotros, entonces, al final, no es el SBU, no es el GUR, no son los servicios de inteligencia extranjeros, es realmente nuestro Estado Mayor. Y si el Estado Mayor determina que necesitamos coordinarnos con alguien más, por ejemplo con el SBU, o con representantes de los diferentes servicios que ya hemos mencionado, entonces, obviamente, vamos a trabajar todos juntos, pero las grandes directrices siempre las define el Estado Mayor. Cuando organizas un ataque de largo alcance, con decenas, 50, cientos de drones al mismo tiempo, todos esos drones tienen la misma misión, envías señuelos, un grupo de drones explosivos, un grupo de repetidores para la comunicación, un grupo para la guerra electrónica. No puedes responder a mi pregunta, era una buena pregunta. Sin embargo, Entiendo bien. ¿A dónde querías llevarme? Quiero saber cómo usas, señuelos, cómo usas todo el ecosistema. ¿Cuáles son las tácticas para ser eficaz? Pero desafortunadamente, digamos que no voy a poder refutar ni confirmar tus hipótesis. ¿y cómo se convierte uno en un buen soldado en tu unidad? ¿Es cuestión de ser un gamer? ¿Hay que pasar por fuerzas especiales como tú? ¿En el pasado hay una mentalidad muy particular? Bueno, vamos. Lo voy a decir así, ¿eh? Realmente no necesitas ser un gamer ni venir de las fuerzas especiales. Pero lo que puedo decir es que cuando veo a los miembros de nuestra unidad, y especialmente a los que forman parte del primer destacamento, a los que constituyen el corazón de esta unidad, son personas que me han acompañado, que se unieron a este equipo conmigo. Así que, la mayoría de ellos efectivamente son exmiembros de las fuerzas especiales, como yo. Pero realmente, lo más importante para mí es que deben ser patriotas de su país, que realmente tengan ganas de apoyar a Ucrania. Y realmente deben tener un carácter proactivo, no deben estar solo reaccionando. Por ejemplo, en nuestro caso, no vamos a impedir la iniciativa y la creatividad. Al contrario, si una persona tiene razón, si tiene una idea que es racional, que es buena,
siempre la vamos a escuchar y vamos a buscar implementarla. Монтувати. Тому Entonces, como dije, ser un patriota es realmente la clave. Pero también está la honestidad, la responsabilidad, y luego la inteligencia, y después, en general, cualquier tipo de persona puede encajar realmente. Sabes, cuando vemos todo esto desde Francia, cuando observamos sus operaciones, pensamos, ok, para esos tipos es fácil. Sabes, hay tipos que están en las trincheras que tienen una vida realmente difícil. De su lado también tienen restricciones. Los rusos intentan atacarlos, es particularmente peligroso. Sí, claro, voy a responder a tu pregunta en dos partes. Por supuesto, los que están en las trincheras tienen una vida que es muy, muy difícil. Pero nosotros, Hacemos este trabajo precisamente para mejorar la vida de quienes luchan en la primera línea. porque Que cuando destruimos depósitos de municiones, refinerías, fábricas que producen explosivos, pues, al hacer eso, se disminuye el impacto que tiene el enemigo sobre quienes justamente mantienen esa línea del frente. Y lo sabemos, porque nosotros mismos estuvimos en las trincheras, así que pasamos por esas etapas muy difíciles. En primer lugar, ese es el primer punto. El segundo punto, esto es para aquellos que piensan que, en realidad, pues, simplemente vamos a lanzar un dron en algún lugar. En realidad, no es así para nada, porque frente a nosotros tenemos misiles rusos, como el Iskander. Será capaz de alcanzar nuestro sitio de lanzamiento en solo 1 minuto y medio. Y aunque te escondas, por ejemplo, en una trinchera, que entres en un conducto para esconderte, eso tal vez te proteja contra un proyectil de artillería. Pero cuando te encuentras en un entorno abierto, y va a llegar un Iskander que va a soltar submuniciones. Incluso si explota a 500 metros de distancia, hay muy pocas personas que van a sobrevivir. Así que obviamente es muy peligroso. Y eso nos ha pasado varias veces. Pero al mismo tiempo, gracias a Dios, ¿sabes que aquí, en Ucrania, tenemos algo que llamamos suerte loca? Y tener esa suerte loca es superior a cualquier táctica. Así que toca madera. Ahora, hemos tenido suerte. ¿Sí? Y quiero agregar un pequeño punto, porque no dejo de decir los muchachos, pero en realidad no soy sexista. Tenemos mujeres, y obviamente no son muchas, pero realmente las cuidamos bien, las necesitamos. Y entonces, cuando digo los muchachos, sí, me refiero a los combatientes que trabajan con nosotros. Pero en cuanto a terminar con el tema de la seguridad, me gustaría agregar que yo considero que tengo 2 fechas de nacimiento más, porque ya he sido objetivo 2 veces de escuadrones. Y los evitamos solo por 1 minuto la primera vez, y 30 segundos la segunda vez. Entonces, eso da una buena idea del nivel de peligro al que nos enfrentamos. Luego, hay otro punto, y es que el hecho de trabajar con estos drones requiere tener ciertas habilidades. Tenemos que formar un grupo en el que tengamos equipos capaces de lanzar una cantidad suficiente de drones en territorio enemigo. Y eso implica entrenamientos constantes, ya no dormir por las noches con misiones continuas. Trabajamos todos los días, así que realmente es un trabajo muy duro. Puede que dé la impresión de que está bien. Solo lanzan drones, pero en realidad no es así para nada. Es realmente un trabajo difícil que realmente necesita hacerse de una manera perfecta. Entonces, eso significa que hay dos guerras. Está la guerra en el frente, en la primera línea, y luego está la guerra estratégica de largo alcance. Y buscas obligar a Rusia a abandonar su objetivo debido a la falta de dinero, a la destrucción de sus fábricas, ¿verdad? Sí, claro, y de hecho se puede resumir así. над діпстрайками це якраз El objetivo principal de los ataques de largo alcance es realmente debilitar a Rusia. садити Росію економічно. En el plano económico, logístico y militar. Hicimos estadísticas y definimos que $1 invertido en nuestra guerra de largo alcance permitía destruir el equivalente a $256 en equipo en Rusia. ¿Hay alguna habilidad en particular que era realmente súper secreta hace 6 meses y que hoy se ha vuelto algo completamente común? Basic knowledge today. Entonces, puedo contarte una historia súper secreta sobre lo que pasó al principio de la guerra y sobre el desarrollo de las Fuerzas Armadas en Ucrania. Porque en realidad, nadie creía realmente en los drones y las Fuerzas Armadas, y en general, nadie siquiera entendía lo que era simplemente un dron. Fue una acumulación de coincidencias muy afortunadas lo que hizo que los rusos intentaran usar esos drones. Porque en realidad, simplemente estaban almacenados en bodegas, y empezamos a trabajar con ellos porque los encontramos, porque en realidad eran proyectos que eran ultra secretos. Pero en cuanto a los secretos que seguían siendo válidos hace 6 meses, lamentablemente,
todavía no puedo hablar de eso, porque eso significaría que te explicaría ciertas tecnologías que todavía se usan hoy en día. Por ejemplo, cómo se construye un dron, qué tipo de sistema de detección utiliza, cómo vamos a lograr evadir la defensa aérea rusa. Esos son realmente datos que siguen siendo ultrasensibles. ¿Y cómo crees que países como Francia, los países de Europa Occidental, podrían venir y aprender de ustedes? ¿Vienen, intentan mejorar? ¿Estamos realmente muy atrás de ustedes? ¿En realidad? Es una historia que sigue escribiéndose todos los días. Hoy en día, todos entienden que Ucrania se ha convertido en una especie de campo de experimentación para todos los demás países. Para probar equipos, para validar tácticas. Así que, por supuesto, los países amigos aprenden mucho de lo que hacemos. Pero también te voy a decir algo más. Es necesario que adopten esta experiencia. Y te voy a dar un ejemplo que tal vez sea difícil de escuchar. Pero es la verdad. Por ejemplo, Si los países que apoyan a Ucrania hoy dejaran de ayudarnos, y si dijeran, vamos, ya estuvo, ahora están mano a mano contra ese enemigo. E imagina ahora un escenario apocalíptico en el que Rusia logre capturar toda Ucrania. Україну. А тепер Entonces, imagina ahora si estos dos ejércitos se han endurecido por 5 años de guerra intensa. Con tecnologías en el campo de los drones que están muy por delante, mucho más avanzadas que cualquier cosa que pudiera ser utilizada por cualquier país aliado hoy en día. ¿Qué pasaría con la OTAN con Europa? Es una cuestión ética, por supuesto. переведися. ¿Hay algo que creas que los países de Europa Occidental, Europa, Estados Unidos no entienden sobre la realidad de la guerra hoy en Ucrania? No importa cuánto tiempo sea necesario, porque en cualquier caso, nosotros somos el único muro de contención. De hecho, eso es precisamente lo que respondía en la pregunta anterior. Es la comprensión real de por qué los países de Europa, los países occidentales, brindan ayuda hoy en día. Porque realmente debemos entender hoy que Ucrania es verdaderamente el escudo de Europa. Nuestros soldados, los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, pagan ese precio con su salud, por su familia, con su vida, para que Europa pueda permanecer en paz. Porque recordamos lo que pasaba al principio de la guerra, cuando todos los portavoces del Kremlin decían que Ucrania sería solo el primer paso. Lo decían abiertamente. Si, por ejemplo, en lugar de atacar a Ucrania, hubieran atacado a Letonia o a Lituania, pues la situación habría sido muy, muy diferente. Así que nuestros socios occidentales realmente deben entender que necesitamos esa ayuda. Ucrania, lamentablemente, en esta situación de guerra, no puede contar solo consigo misma. Por nuestra parte, de alguna manera, se podría decir que ya nos exprimimos como limones para poder proporcionar todo lo necesario hasta agotar nuestras últimas fuerzas. Para resistir ante esta amenaza, Pero sí, necesitamos ayuda. Y más importante, comprensión. Comprensión sobre qué tipo de ayuda necesitamos. Porque se trata tanto de cuestiones financieras como militares. Nuestros países amigos podrían decir, por ejemplo, que ellos, tienen aviones de combate. Y sí, es cierto, un avión de combate es genial cuando se trata de ir a bombardear Irán, una vez que su defensa aérea ya ha sido destruida. Entonces, cuando ya no hay defensa aérea en Irán, los aviones pueden volar libremente. Pero incluso en esa situación, no pueden realmente, totalmente, desplegar todo ese poder estadounidense, todos los países alrededor involucrados, y al final, el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, y el petróleo sigue bloqueado. Entonces, básicamente, para poder combatir a Rusia, es todavía mucho, mucho más difícil, porque ellos son realmente muchos más, y están mucho mejor equipados. En comparación con Rusia, nosotros seríamos tal vez como un niño pequeño, pero un niño que ha aprendido a boxear y que sabe dónde debe golpear para hacer daño. Por eso debe haber una comprensión muy clara de lo necesario que es el apoyo y la asistencia para nosotros. No importa cuánto tiempo dure, porque somos nosotros quienes somos el muro de contención. Si nos interesa la cuestión de los sistemas no tripulados, en realidad eso incluye muchos componentes, tanto a nivel táctico como estratégico. Y como estamos en guerra, todo el tiempo estamos en una carrera por la innovación tecnológica, porque cada uno de nuestros sistemas debe ser mejorado constantemente. Y también necesitamos reformas importantes dentro del ejército. Y ya han empezado a implementarse, pero obviamente es mucho más difícil hacerlo cuando ya estamos en guerra. Entonces, para mí, si tuviera que cambiar algo, el primer objetivo, sería primero tener un contrato profesional dentro del ejército. Para que las personas que sirven en las Fuerzas Armadas estén realmente motivadas.
Y un contrato con el ejército realmente debe implicar un apoyo financiero y social para todos los miembros que van a servir. Porque a veces veo que algunos soldados tienen salarios que van de solo 20 a 30,000 grivnas, lo cual es realmente muy bajo. ¿Cuánto es eso en billetes de 1,000 grivnas? Es apenas 500 euros, ¿verdad? Digamos, de 400 a 500 euros de salario para un miembro de las Fuerzas Armadas. E incluso si no están en el campo de batalla en la primera línea, pero trabajan en logística o en los cuarteles generales, sigue siendo una carga de trabajo que es gigantesca. Y aquellos que están en operaciones militares pueden recibir hasta 20,000 grivnas. Entonces, está bien que los soldados que están en las unidades de combate reciban sueldos que correspondan a los riesgos. Pero para aquellos que nos apoyan, con la inflación que es alta y las tasas de cambio elevadas, pues sigue siendo una cantidad muy baja. Porque cada uno de nosotros tiene familias, tenemos padres, y ellos también necesitan de nuestro apoyo. Por supuesto, el Estado intenta proporcionar todo lo necesario, pero una vez más, volvemos al tema del financiamiento, porque cuando vemos en detalle el apoyo financiero que recibimos de los países de Occidente, así como la capacitación, la información, nuestro personal, sí, también el equipo, y cuando, a otro nivel, les pedimos a nuestros socios occidentales, bueno, si ellos pueden apoyarnos, por ejemplo, con vehículos, bueno, nos dicen, pero no entendemos. ¿Ustedes necesitan vehículos? ¿No es responsabilidad del Estado proporcionárselos? Entonces, respondemos sí, obviamente. El Estado debería, intenta hacer lo máximo. Pero lamentablemente, eso no es suficiente. Entonces, al final, cuando la gente fuera de Ucrania, o los socios occidentales, ven que hay soldados ucranianos que empiezan a hacer colectas de fondos para drones, para vehículos, o cualquier otro tipo de equipo, pues deben entender que esa es la realidad de la guerra hoy en día. Todos hacen eso, porque entendemos que sin ese apoyo adicional, pues, una unidad simplemente no va a poder sobrevivir. Y de hecho, aquí me gustaría presentarte nuestra sudadera con capucha, que trajimos especialmente para ustedes, y esta es la nueva versión. ¿Ves que lleva el logo de nuestro primer centro? Está perfecto, y en la parte de atrás está nuestro eslogan. Наш такий слоган. En las fuerzas especiales, el eslogan era, llego para enfrentarte, y el nuestro, obviamente, es vuelo para enfrentarte. Muchas gracias. También tengo algo para ti. Sabes, nosotros también tenemos una larga historia en lo que respecta a matar rusos. Ese es Napoleón III. En la batalla de Sebastopol matamos a 150,000 rusos en ese entonces. El tridente con la Torre Eiffel, obviamente, y el Mirage 2000. Sé que el Mirage 2000 es un buen avión, pero que esperan algo aún mejor, pero forma parte de nuestra colección de parches. También nos gustaría usar más Mirage de nuestro lado. Ok, ahora voy a decir unas palabras en francés. También quiero agradecer al equipo que, para agradecer nuestros esfuerzos, ahí, amigos, este regalo es para mí. Un equipo tomó la cola de un Garand y pintó a Napoleón encima. Eso también es un buen recuerdo. Quemamos Moscú. Eso nos da otro punto en común entre Francia y Ucrania, ¿verdad? Ya sabes. Sé que muy pronto, Moscú va a empezar a arder. Van a empezar a lloriquear como perritos. Y creo que ese momento va a llegar muy pronto. Él también tiene su nuevo país, ¿verdad? Y en Moscú, por ahora, tienen la impresión de que todo está bien, pero eso es solo por ahora. Y eso te lo puedo garantizar. Amigos, les dejo todos los enlaces en los comentarios de este video para que puedan comprar las sudaderas geniales, las gorras que combinan, hacer donaciones y apoyarlos. De todas formas, hoy en día realmente es el tipo de sistema que permite salvar vidas, les permite trabajar con seguridad y luego llegar lo más rápido posible al final de esta guerra. Así que eso también es el honor de la guerra, el apoyo internacional y no solo el apoyo de los estados, su apoyo, el de ustedes, también puede salvar vidas. Gracias de nuevo por todo, realmente fue un verdadero placer y un gran honor ser recibido aquí. ¿Puedo ir con ustedes en una de sus próximas misiones? Apenas... Nosotros. Ok, ya veremos, manténganse atentos, hasta pronto.